salimos ahí, compramos unos marcadores y no sé dónde están. No los encontramos, pero este se ve. Estamos en el libro de Filipenses, estamos en su capítulo 3, ¿verdad? 3. La semana pasada hablamos acerca de cuando el apóstol Pablo dice, imítenme a mí. Y hablamos de cómo debe ser un siervo, un ministro, alguien que deba decir, como dice el apóstol Pablo, imítenme a mí, véanme a mí. ¿Ok? Hablamos de cómo debería de ser el ministro, el hombre de Dios hoy en día, para poder decir, como dice el apóstol Pablo, imítenme a mí. Cuando uno camina siguiendo la palabra del Señor y manteniéndonos en la palabra del Señor, podemos llegar a ese nivel de decir, ven, mírame a mí y ven, o sea, yo te invito, ven conmigo y vamos a adorar a Dios, ven conmigo, vamos a servir a Dios, mírame cómo lo estoy haciendo yo y si te puedo ayudar, yo te ayudo. Pues el apóstol Pablo decía, ser imitadores de mí. ¿Por qué decía? Porque el apóstol Pablo estudiaba las escrituras, conocía las escrituras, impartía las escrituras y era un hombre íntegro, un hombre que vivía conforme a la palabra del Señor. Entonces vamos a ir allí, de eso hablábamos la semana pasada y hoy vamos a hablar un poquito acerca de lo que sigue en el capítulo 3 y en su verso, a ver, ¿perdón? 19. El verso 19, exactamente. Bueno, el 18 vamos a leer. La semana pasada hablamos del verso 17, ¿ok? También hablamos cuando dice, mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. O sea, miren a los que también se conducen de esta manera. También hablábamos acerca de lo que dice Hebreos, de acordados de los pastores. Y no solamente acuérdense de los pastores, sino que dice, consideren cuál es el resultado de su conducta. ¿Ok? Hay que filtrar la conducta de un pastor o de un ministro a través de la palabra de Dios. Un pastor no es pastor porque va a un instituto y agarra una credencial y dice, ya soy pastor. Claro, eso le da una acreditación, eso le da un reconocimiento ante la gente y ante el pueblo. Pero ¿quién es realmente un pastor? Según la Biblia, un pastor es aquel que está dispuesto a dar su vida por las ovejas. Según la Biblia, un pastor es aquel que está dispuesto a entregar el mensaje, aquel que vive conforme al Evangelio, ¿ok? Eso es lo que es un pastor. En el primer siglo, en el tiempo del apóstol Pablo, no se ordenaban pastores como hoy en día. El apóstol Pablo no tenía un seminario, un instituto en el cual Timoteo iba y aprendía y lo graduaba y le daba su credencial. No, nada de eso existía en el primer siglo. Esas son hoy día las acreditaciones, las certificaciones son causa, ¿verdad? Por lo que, como la gente hoy en día, si no tiene una credencial, no dice, pues no tienes credencial, no eres pastor. Ahora, la Biblia habla realmente de cómo debe ser un ministro, ¿ok? Y el ministro es aquella persona que predica, que enseña, que vive la palabra del Señor. Si alguien vive la palabra del Señor y la predica como la vive, bien, eso es lo que el apóstol Pablo dice. Entonces dice el apóstol Pablo aquí, que miremos a los que así se conducen, dice, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Quiere decir, el apóstol Pablo dice, miren a ellos, si se conducen como nos conducimos nosotros, entonces esos son. Y a continuación va a hablar de los otros. Dice el verso 18, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Bien, dice el apóstol Pablo, cuídense porque por ahí hay muchos
hay muchos, dice. Fíjese, en el tiempo del apóstol Pablo, lo que vemos hoy en día acerca de estas personas que están llenando realmente el mundo con su falsa enseñanza, con su doctrina errónea. Fíjese, en el tiempo del apóstol Pablo ya existían los tales, no a la magnitud, no al nivel que tenemos hoy en día. Hoy en día hay hombres, los rapaces de nombres grandes, que tienen miles y millones de personas. En el tiempo del apóstol Pablo no era tanto, pero también consideremos algo. En el tiempo del apóstol Pablo las ciudades no eran como eran hoy en día de grandes. Una ciudad era bastante pequeña, podía recorrer la ciudad a pie. ¿En cuántos días se recorría Nínive? En 3 días. Usted caminaba 3 días y recorría la ciudad completa. Eso es un ejemplo. Las ciudades del apóstol Pablo no eran tan grandes. Ahora, hoy en día, el mundo como ya creció, las ciudades son más grandes, el nivel también de estas personas ha crecido y ahora ya no son personas de a grupito, de a 10, de a 20, de a 100, de a 200, de a 1000, no. Ahora son millones. Dice el apóstol Pablo, por ahí hay muchos, y dice, yo lo digo llorando hoy, dice el apóstol Pablo, que son enemigos de la cruz de Cristo. Cuando pensamos en esa frase, enemigos de la cruz de Cristo, tenemos que considerar algo que considerar. Nosotros los que servimos al Señor, el Señor dijo, cualquiera que quiera venir en pos de mí, dijo, niéguese a sí mismo, tome su cruz, dijo, y sígame. 3 cosas. Niégate a ti mismo. ¿Qué quiere decir niégate a ti mismo? No pienses solamente en ti. Piensa en la necesidad de tu hermano. Piensa en la necesidad de tu vecino. Piensa en cómo tú puedes ayudar y beneficiar a que está a tu alrededor. Y mayormente a los hermanos de la fe. Eso es negarte a ti mismo. ¿Qué más dice? Toma tu cruz. ¿Qué significa tomar la cruz? Tomar la cruz de Cristo en el primer siglo no es lo mismo que tomar la cruz de Cristo hoy en día. Hoy en día es bien fácil llamarse cristiano. Es más, el indigente que está allá pidiendo dinero y hundido en las drogas y en sus vicios, él dice que conoce a Cristo. Él dice, yo tengo a Dios. Además, hay unos cartelones que yo he visto, dice, yo he perdido todo, pero no a Dios. Así literalmente, lost everything but God. Así dicen los cartelones. O sea que hoy en este tiempo, cualquiera dice que es cristiano. Cualquiera. Usted va a donde quiera, en Walmart, váyase al trabajo, donde sea. Donde quiera la gente le va a decir, yo conozco a Cristo, yo tengo hechizos en mi corazón. Yo lo tengo. Porque hoy día cualquiera se llama cristiano. En el primer siglo, hermano, fíjese. Tú te llamabas cristiano, tú eras seguidor, un seguidor del camino, un seguidor de aquel Jesús que murió en la cruz. Oh, tú merecías cárcel, tú merecías pena de muerte. No era como decir hoy en día. Entonces, tomar la cruz de Cristo significaba que ibas a ser causa de vituperios, de vergüenza. Iba a ser causa de persecución. Por eso el Señor dice en las bienaventuranzas de Mateo 5, bienaventurados sois ustedes, dice, cuando por mi causa, dice, os vituperen, os persigan, os maldigan, digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Qué quiere decir eso? Que no era fácil llamarse cristiano. ¿Ok? No era fácil decir, yo tomo la cruz y ya yo soy cristiano. No. Es más, hermano, iba aún más allá. El apóstol Pablo, que es quien está hablando en esta carta, era uno de aquellos oficiales que iba al Sanedrín, iba donde estaba el gobierno del gobierno local, el templo, y decía, denme cartas para que yo vaya con estas cartas y yo vaya y saque de aquellas ciudades, aquellas personas que se dicen ser cristianos. Entonces fíjese, decir que era cristiano en el primer siglo o llevar la cruz de Cristo en el primer siglo no es nada comparado a lo que nosotros hoy entendemos en nuestro tiempo con decir yo soy cristiano. Entonces decía, hay muchos que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Qué cosa enseñaba la cruz de Cristo? El que murió en el Calvario, el que murió en el Gólgota, en la cruz del Calvario, ¿cuál fue el mandamiento que él dejó? Él dice en Juan 17, yo les doy un mandamiento nuevo, ámense los unos a los otros, ámense.
Y nos está hablando, les está hablando a sus discípulos que se deben de amar con ese amor que ellos conocen. Por ejemplo, como yo amo a mi esposa, como yo amo a mis hijos, así yo debo de amar a mi hermano, debo de amar a mi otro hermano y a mi otro hermano, aunque no lo conozca. Ahora, significa mucho eso, porque amar no es un sentimiento. Amar no es decir yo te amo y ya, Dios te bendiga, que te vaya bien. Eso no es amar. Nosotros no demostramos amor. Cuando nos vemos una vez a la semana, 2 veces a la semana y decimos Dios te bendiga, te amo en el amor del Señor y ya te vas para tu casa, eso no es amor. Eso es meramente una costumbre. Eso es meramente un saludo. Yo te amo en el amor del Señor. ¿De verdad me amas? Pues entonces venga a visitarme cuando yo necesito. O venga a visitarme a ver qué cosa necesito. O ayúdame. Como decía Camila, ayúdame. Porque, hermano, todos necesitamos ayuda. ¿Sabe la gran necesidad que hay aquí en Estados Unidos? Hay mucha gente. Literalmente, con estos calores, hermano, hay gente que no puede pagar el bill de la luz. Hay gente que no lo puede hacer. Hay gente que tiene necesidad hoy en día, que tiene muchos niños. Hay gente que necesita de la ayuda de la iglesia. Hay gente que está en necesidad. El amor se demuestra. Entonces, el mandamiento de la cruz del Calvario era, o fue, o es, ámense los unos por los otros. Entonces, el enemigo de la cruz de Cristo es aquel que no piensa en amar a su vecino, en amar a su prójimo, cuyo Dios, dice el apóstol Pablo, es su vientre. ¿Okay? Hay una gran diferencia entre alguien que está amando al Señor, alguien que es seguidor del Señor, alguien que es seguidor de la cruz de Cristo, y hay alguien que lo está haciendo por un deseo. Entonces el apóstol Pablo dice, por ahí andan muchos, ¿okay? Y yo se los digo ahora mismo, dice, llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, porque cuyo Dios de ellos, dice, es el vientre, porque solo piensan en ellos. Es una expresión que utiliza para decir, solo piensan en saciarse, únicamente en saciarse. Entonces el apóstol Pablo dice, al principio de la carta, él dice, cuídense de aquellos que les quieren circuncidar. ¿Se acuerdan del capítulo 2? Guárdense los perros, los que lo quieren morder, los que lo quieren comer, los que quieren acabar con ustedes. Y acá dice, cuídense de aquellos, dice, que son enemigos de la cruz de Cristo. Dice, el fin de los cuales, dice, será perdición. El apóstol Pablo había entendido, así como usted y yo entendemos, que usted y yo tenemos un fin. No me refiero al fin que tengamos el día que partamos, el día que dejemos, o sea, cuando nuestro cuerpo, cuando nuestra vida se termine aquí, sino el fin de lo que viene más adelante. El apóstol Pablo sabe y dice, el fin de ellos va a ser perdición. Perdición significa que no se va a rescatar nada va a rescatarse de esa alma, se va a perder. ¿Ok? Entonces dice, cuyo Dios es su vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Entonces, alguien que no ama la cruz de Cristo, alguien que no sigue al Señor, su pensamiento va a ser lo terrenal. ¿Qué es lo que el hombre quiere hoy en día? Hay dos cosas que el hombre quiere y que anhela, y me estoy refiriendo al hombre natural, al hombre que no conoce al Señor. Y cuidado, porque mucha gente hoy día dice que son pastores, son predicadores, y su mentalidad sigue arraigada en lo que pueda hacer aquí mientras está, en que se pueda beneficiar mientras está aquí predicando el Evangelio. Dice, lo terrenal. Ellos solamente buscan lo terrenal. El Señor Jesús dice, busquen primeramente el reino de Dios, dice, ¿ok? Y su justicia. Y dice, y luego todas las demás cosas serán añadidas. Todo lo que ustedes tienen necesidad va a ser añadido después. Pero primero busquen el reino de Dios, busquen su justicia. Estos hombres que habla el apóstol Pablo no están pensando en eso. Están pensando en lo terrenal. ¿Qué agarro? ¿Con qué me quedo? ¿Cuánto puedo hacer? El hombre natural de hoy en día allá afuera piensa en tener dinero y en tener poder. Bueno, si tienes mucho dinero vas a tener mucho poder, porque lo que tú digas va a influenciar.
lo que tú digas puede cambiar. ¿Quién controla hoy en día la bolsa de valores del mercado? ¿Quién lo controla? Los que tienen dinero. ¿Quién controla realmente lo que se vende o lo que se deja de vender? Las personas que tienen mucho dinero. Entonces, una persona que tiene mucho dinero tiene mucho poder. El apóstol Pablo dice, estas personas que solamente están buscando su bienestar, solamente tienen su mente puesta en lo terrenal. Pero nosotros, dice el apóstol Pablo, nuestra ciudadanía no está aquí, sino está en los cielos, dice, de donde también esperamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando Pilato le pregunta a Jesús, le interroga, ¿eres tú acaso rey de los judíos? Jesús primero le dice, ¿tú preguntas eso por ti mismo o porque alguien te dijo que lo preguntaras? Le vuelvo a preguntar nuevamente, ¿eres tú acaso rey de los judíos? Jesús le dice, tú dices que yo eres rey. Yo para eso he nacido, dice Jesús. Yo para eso he nacido. Pero le aclara algo. Dice, mi reino no es terrenal. Mi reino no es de aquí. Y al apóstol Pedro, cuando está en Getsemaní, cuando Pedro agarra la espada y ¡zas! Le corta la oreja al criado del sumo sacerdote, a Malco, Jesús le dice, Pedro, vuelve la espada a su lugar. Guarda tu espada, dice. Si tú matas con una espada, vas a perecer a espada. Le dice, ¿no crees acaso que yo podría pedir a mi Padre legiones y podrían venir en mi ayuda? No, mi reino no tiene nada que ver con este lugar de aquí. Y cuando aquellos dos van en el camino de Maús, van caminando después de la muerte de Jesucristo. Y el miércoles hablábamos de esto, de los 3 días. Cuando ellos van caminando, le dice, nosotros esperábamos que Él iba a redimir a Israel. Que Él iba a venir, ¿qué quiere decir redimir? Aquel que iba a venir los iba a libertar del gobierno opresor. Y ya hoy es el 3er día, dice, y no ha pasado nada. Pero hemos oído de unas mujeres que fueron al sepulcro y lo vieron vivo. Oh, tardos para creer, dice el Señor. Como son tardos para creer. Como que no estaba escrito todo eso para que el Cristo padeciese de esa manera. Y se presenta a ellos, se presenta a los discípulos. Y está con ellos después de su resurrección 40 días y está aquí. Y al final, cuando ya Él va a ascender en Hechos 1, le preguntan nuevamente y le dicen, Señor, ¿vas a restaurar el gobierno de Israel? ¿Vas a restaurar a Israel en este tiempo? ¿Restaurarás a Israel en este tiempo? Y Jesús le dice, no les toca a vosotros saber, dice, las sazones, los tiempos, lo que el Padre ya puso en un solo potestad. A ustedes no les conviene saber eso. Mi reino no es terrenal, mi reino no es de aquí. Por eso el mundo no lo entiende. Por eso el mundo no lo entiende. Hay mucha gente hoy día que dice, América para Cristo, México para Cristo. Sigan pensando de esa manera. Eso no va a suceder. Eso no va a suceder. La única manera que América va a ser para Cristo es que todos realmente nos humillemos y dobleguemos nuestra vida hacia ese Rey. Pero les pregunto, ¿quiere hacer acaso eso la humanidad? No quiere hacer. Cada día se alejan más y más de Dios. Cada día se enseña menos y menos de Dios. Cada día hay más prohibición acerca de que se hable la verdad. Y cada día hay más pocas personas que hablan de la verdad. Hay miles de iglesias, sí, miles. En Columbus hoy día tenemos muchas iglesias. Casi en cada esquina que usted va hay templos, pero muchos ya están vacíos. Y los templos que se están llenando de nuestra comunidad, no se están llenando porque ahí se hable la palabra de Dios. No se están llenando porque ahí se enseña la palabra de Dios. Se están llenando porque le están enseñando otras cosas, modalismo, le están enseñando lo que vende, lo que atrae a la gente, el modernismo, lo nuevo, lo que está trending, como dicen. ¿Qué se enseña hoy en día en los templos? Ven para que seas prosperado, da para que tú tengas, ven aquí para que el Dios de Israel te bendiga. ¿Esos son lo que se predica hoy en día? Hay alguien que repite mucho y siempre dice, nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿De verdad nuestro refugio es el Dios de Jacob? Ni siquiera entiende lo que eso significa. ¿Saben por qué la gente antes, el salmista
Y el pueblo de Israel decía: nuestro refugio es el Dios de Jacob. Porque literalmente tenían a los vecinos enemigos a sus espaldas. Literalmente los tenían allí, vecino. Esos son los enemigos. Y ellos querían acabar con Israel. Por eso ellos decían: nuestro refugio es el Dios de Jacob. Pero hoy en día, ¿quién está persiguiendo? A ellos nadie. A la gente que predica mentiras y predica barbaridades y basura, nadie lo está persiguiendo. Entonces su refugio no es el Dios de Jacob. Más bien el Dios de ellos es alguien más. Como dice el apóstol Pablo. Ellos solo piensan en llenarse en sus vientres. Pero cuyo fin de ellos, dice, va a ser perdición. Porque nosotros no estamos allí. El apóstol Pablo dice: nuestra ciudadanía no es de aquí. No nos preocupamos por querer hacer, por querer tener. Claro, la palabra del Señor dice, Eclesiastés dice: si tú puedes hacer algo que llegue a tu mano, hazlo según tú puedas. Hazlo según tu fuerza. Si puedes, hazlo. Si no, no te afanes tampoco. Pero nosotros debemos de tener una mentalidad. ¿Qué queremos ser? ¿Qué ejemplo queremos dar? ¿Cómo queremos que la gente nos vea? Al final no se trata de lo que yo quiero. Se trata de lo que está escrito en la palabra del Señor. Y el apóstol Pablo dice, hay muchos que solamente están buscando lo terrenal. Vean, vamos a leer unas escrituras de la palabra del Señor. Vamos a ver el discurso de despedida del apóstol Pablo en Hechos 20. Ese creo es una de las enseñanzas y de los pasajes con las cuales nosotros empezamos a predicar, a enseñar, porque cuando leemos lo que el apóstol Pablo dice en esos pasajes, Hechos 20, su verso 17 al 35, realmente son palabras que tienen bastante peso, porque seguir la cruz de Cristo significa humillación, significa negarse, significa vivir para Dios. Ahora, Pablo es una persona, es un hombre que se preocupó por el cuerpo de Cristo, se preocupó por dejar plasmada la enseñanza a través de sus cartas para la iglesia de Cristo. Se preocupó por dejar a hombres como Timoteo, como Tito, como aquellas personas que él había puesto y delegado para que establecieran ancianos en cada ciudad. Hechos 20, 17, ¿ya lo tenemos? Ven, dice la palabra del Señor. Voy a ir leyendo allí despacito y ya usted nos va siguiendo ahí. Hechos 20, 17. Dice el apóstol Pablo: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Los reúne en un lugar para darle un discurso. Dice: cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo. Entonces, lo que aquí vemos del apóstol Pablo, que él es ejemplo. Cuando él dice imítenme a mí, no solamente lo dice de boca para afuera, sino que es una persona que ha dado ejemplo. Dice: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros. O sea, en otras palabras, yo les he enseñado todo el consejo de la palabra de Dios. Dice: públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Vamos a hacer una coma allí. Lo que nosotros entendemos hoy en día como ministerio
no es lo que el apóstol Pablo entiende o él demuestra que es ministerio. Un ministerio es llevar a cabo una misión que se le ha encomendado. A Pablo le dijeron, levántate porque yo quiero que tú me seas un instrumento útil para que lleves mi evangelio. Cuando él recibe y él da su defensa, él dice, yo he recibido el ministerio, dice, de predicar a los gentiles, y es algo que lleva a cabo. Entonces el ministerio es llevar a cabo una encomienda. Por eso el apóstol Pablo, cuando él mismo habla y habla de los ministerios, cuando él habla de apóstoles, de profetas, de maestros, de pastores, de evangelistas, son ministerios, son llevar a cabo encomiendas, llevar a cabo un servicio, una tarea. Eso es lo que es ministerio. Hoy día se conoce mucho, se ha metido, como por ejemplo la música. Y dicen que la música es un ministerio. Entendemos claramente que el ministerio no es lo mismo en aquel tiempo que hoy en día. Hoy en día dicen, yo tengo un ministerio musical y un ministerio de Dios. No, eso no es ministerio. Eso más bien es un hobby que tú tienes. Pero tú, si tú llevas la música a una parte donde no se conoce nada del evangelio y donde no te están pagando por llevar esa música, entonces te podrías considerar un ministerio, porque estás llevando una encomienda. Y siempre y cuando lo que tú cantes lleve el mensaje de la cruz de Cristo. Si lo que tú cantas no lleva el mensaje de la cruz de Cristo, entonces no estás evangelizando, entonces no es un ministerio. Entonces es una manera de perder el tiempo o de distraerse o de divertirse. Y así hay miles hoy en día. Dicen que tienen ministerios grandes, ministerios musicales, pero eso no está en la Biblia. Y si no está en la Biblia, ¿por qué lo compramos? ¿Por qué lo recibimos como tal? Yo siempre he dicho, yo no estoy en contra de que la gente toque su música y grabe sus discos. Muy bien, que lo haga, pero que no diga que está glorificando a Dios, pero que no diga que es un ministerio de Cristo, que no diga que es un ministerio de lo que la Biblia habla, porque así hay muchos y les han llenado la cabeza diciendo y lo han aceptado como tal, porque como el pastor dice que hay ministerio musical, pues entonces es ministerio musical. En los años, por ahí como el 2000 empezó a salir la moda, la onda de las danzas. Y entonces las danzas dicen, tenemos ministerio de danza. Más bien es una coreografía que tienen ahí, es un baile que ellos tienen. Pero lo han tomado hoy en día y lo han hecho parte. Y yo siempre decía, va a llegar el momento en que esto se va a meter tanto que ya no lo van a poder sacar. Pues fíjese, se ha metido tanto que difícilmente se van a poder librar de eso. Oh, y es que ya no es solamente el pasito y las manitas. Hoy en día ya le meten más ritmo y ya otros movimientos. Y ya no solamente el vestuario. ¿Sabe? El vestuario que ellos sacaban antes era un vestuario según bonito, elegante, que según se querían presentar ante el rey. Está bien, yo no digo que no, solo que no se haga en la iglesia, solo que no haga en el templo. Porque el pueblo de Israel también danzaba y bailaba y se vestía con vestiduras de gala y, ¿sabe? Tenía sus vestiduras para ir a las fiestas, pero no lo hacían en el templo. Pero hoy en día ya la vestidura ya ha cambiado también. Ahora ya hay maquillajes, ya hay pinturas, ya el vestuario es diferente. Cada día el vestuario es más sensual, los movimientos son más sensuales. Oye, ¿a dónde vamos a llegar con esto? Y lo peor es que dicen, tengo un ministerio de danza. Eso no es ministerio. ¿Dónde está en la Biblia es el uso de esas costumbres como ministerios en la iglesia? No es lo que el apóstol Pablo entiende como ministerio. Deberíamos de estudiar realmente al apóstol Pablo para saber qué es lo que nos está diciendo. Fíjese, si tenemos a alguien que nos defienda a nosotros como gentiles, porque no podemos cumplir con los ritos, ni con los mandamientos, ni con las prácticas de los judíos, es el apóstol Pablo. Ese es el que nos podría defender en un caso de decir, yo hice esto porque el apóstol Pablo me dijo. Lo podríamos decir de él. Entonces debemos también de estudiar qué es lo que él piensa acerca de los demás. Si el apóstol Pablo estuviera en nuestros tiempos, nos daría una cátedra, como decíamos, una paliza nosotros realmente, de no andar enseñando bien, porque andamos enseñando mal, porque es lo que mucha gente está haciendo. Pero es que
si tú no dejas que la hermana dance o que el hermano toque, entonces se va a sentir mal y se va a ir de la iglesia. Pues entonces no está, el hermano no ha sido salvo. El hermano, dice el apóstol Pablo, se tiene que quitar esta mentalidad que tenemos. No tenemos que pensar como yo pensaba antes de venir al Señor. Mi mente tiene que cambiar, tiene que ser renovada, y tiene que ser renovada en la palabra de Dios. No puedo traer, fíjese, estamos trayendo las costumbres del mundo y lo traemos aquí a la iglesia. Y decimos, es que todo el mundo lo hace. Es que en todos los lugares lo aceptan. Y estamos aceptando, así como aceptamos que hay que pagarle a un señor para que nos predique, así estamos aceptando que hay que traer a un... En México tenemos un grupo que se llama, pero hay en México, no es que yo lo tenga, es de México, que se llama Temerarios. Y los temerarios son aquellas personas que cantan y tocan canciones que le llegan al alma, al que está dolido, al que está triste, al que está decepcionado. Y esa misma música, ese mismo ritmo, todos vienen y lo traen aquí solo le cambian la letra y ya estamos adorando a Dios y levantando las manos. ¿Qué basura es eso? A mí, y creo que ni a mí ni a usted le gustaría que alguien traiga algo que fue de alguien más y le diga, mira, te lo traigo para ti, acá está, tómalo, te lo regalo. Era de aquel, pero ya no lo usa y no lo toma. Te lo regalo con todo mi corazón. Mejor no me regales nada, diríamos. Y eso somos nosotros. Hermanos, eso somos nosotros, seres humanos que comparado con Dios somos nada. Entonces agarran las cosas del mundo y vienen y le ponen una letra y dicen, mira, esto es para adorar a Dios. Lo mismo están haciendo con el baile. Lo mismo de allá, lo que hacían para los dioses egipcios, lo que hacían para los dioses allá asirios, lo mismo traen de allá y esas prácticas lo están trayendo y lo han metido dentro de los templos y dicen que son ministerios. El apóstol Pablo no habla nada de eso acerca de ministerios. Él dice, el ministerio que yo he agarrado lo he hecho bien. ¿Cuál es mi ministerio? Que entregue yo el evangelio gratuitamente. Eso es lo que el apóstol Pablo dice. Sigue diciendo acá. Dice acá, por tanto, dice, yo protesto, el verso 26, en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. El Señor, Dios Todopoderoso, le dice a su profeta, le dice, cuando yo te dé una palabra, yo le diga al impío que va a morir, y tú vas, dice, y le entregas la palabra al impío, y él no se convierte de su mal camino, dice, el impío morirá, pero tú habrás librado tu alma porque has entregado el mensaje. Pero le dice, si tú no le adviertes al impío que se va a morir, y él se muere en su pecado, el impío se morirá, pero tú, le dice, vas a llevar el pecado de esa persona, porque no le advertiste, porque yo te dije que fueras y le advirtieras. Esa enseñanza es lo que el apóstol Pablo lleva a cabo y dice, yo, dice, no he rehusado nada de ningún consejo de la palabra de Dios, yo me he quedado por ella. Dice él, yo les he entregado a ustedes todo el consejo. Y yo protesto, dice, hoy delante de ustedes, que yo testifico que yo les he entregado a ustedes, que estoy libre, dice, de la sangre de todos ustedes. Por eso el apóstol Pablo dice eso. Por eso, por la palabra que le hablaron al profeta, le dijeron, cuando yo te traigo una palabra, tú ve y entrégala. ¿Le va a gustar? Ese no es tu asunto. Si la quiere obedecer, bien. Si no la quiere obedecer, tú ya cumpliste con entregar el mensaje. Dice el apóstol Pablo, yo estoy limpio de la sangre de todos ustedes, porque todo el consejo de la palabra de Dios se los he anunciado. Por tanto, mirad por ustedes o por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Obispo es aquella persona que, el overseas, el que está encima, el que mira, el que supervisa, para apacentar, dice, la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. La iglesia no es de ustedes. La iglesia no es de nosotros.
La iglesia no es del obispo, del pastor, del anciano, no. La iglesia es del Señor. ¿Quién compró la iglesia? El Señor. ¿Quién dio su sangre? El Señor. ¿Ustedes qué son? Administradores. Y ustedes van a dar cuenta por estar administrando, dice el apóstol Pablo. Ustedes tienen que mirar por ese rebaño, porque ese rebaño no les pertenece a ustedes, es del Señor. Dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Fíjese la conexión que hay entre un lobo rapaz y alguien que es amador de su vientre. ¿Qué hace el lobo rapaz? ¿Qué hace el lobo? Hoy en día lo podemos ver ya sea en las películas o lo podemos ver en los documentales de National Geographic cuando los lobos van y atacan, cuando los lobos van y solo quieren saciarse y comer. Hace unos días estaba viendo algo acerca de un cougar que dice que como él siempre ataca solo y los lobos siempre andan en manada, dice que el cougar va y empieza a matar a algunos animalitos y se lo empieza a dejar un rastro, y entonces luego él va y agarra su presa, y luego cuando ya los tiene entretenidos a los lobos allá comiendo, porque él no es capaz de enfrentarse a todos ellos porque son muchos, entonces dice que él se sienta a comer su presa ya alejado de donde él ha dejado los poquitos para que los demás coman. Porque el lobo, si bien el lobo es un cazador, caza en manada, pero también el lobo va y donde hay comida, ¿saben qué hace? Se mete y le quita la comida incluso a los leones, porque son muchos. Los lobos son muchos. Entonces los lobos van y lo que ellos piensan es en comer y en devorar. A ellos no les importa si les costó la casa, no les importa los peligros que pasó por cazar, no. El lobo va y se mete a comer. Miren la relación que hay entre un lobo rapaz y un amador de su vientre. ¿Cuál es la relación de esos dos grupos? Que solo piensan en alimentarse, que solo piensan en ellos. Dice el apóstol Pablo, después de mi partida van a entrar en el rebaño lobos rapaces. ¿Y qué dice? No van a perdonar al rebaño. No los van a perdonar. Por eso les da el mandamiento aquí a los ministros, a los pastores, a los ancianos. Dice, velen ustedes por la grey. Porque cuando yo me vaya, dice, porque me tengo que ir, es un discurso de despedida, van a venir los lobos rapaces y no van a perdonar el rebaño. Estos lobos rapaces son los mismos que cuyo Dios, su Dios es su vientre. Y solo piensan en llenarse ellos. Y no piensan por hacer nada por el necesitado, ni por el prójimo, ni por el cuerpo de Cristo, sino piensan en llenarse, en saciar su vientre. Y dice, y de vosotros mismos, dice, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. O sea que incluso en medio de ustedes se van a levantar personas que van a querer jalar a los discípulos. Pero fíjese, lo que mucha gente no entiende es, el apóstol Pablo no está hablando de mí. El apóstol Pablo no está hablando de una persona que se levanta en la congregación porque quiere enseñar la verdad. El apóstol Pablo está hablando de un hombre perverso que se levanta en la congregación y se lleva a los hermanos para enseñarles la mentira. En todo caso, si hoy en día, en la congregación, en una congregación que no se está predicando la palabra de Dios, y alguien se levanta con el poder de las escrituras a enseñar, ese no sería un lobo rapaz. Ese sería alguien que quiere abrir el entendimiento a la gente para que la gente entienda la escritura. Pero mucha gente falsa agarra esa escritura y dice, ya ves, el apóstol Pablo dijo que se iban a levantar hombres perversos dentro de nosotros y que se vayan. Pero está mal, porque lo que significa esta palabra es que el apóstol Pablo dice, ustedes velen por la grey, porque se van a levantar hombres perversos de en medio de ustedes, los cuales vienen en la misma categoría de aquellas personas de lobos rapaces. No el que se levanta a enseñar la palabra de Dios, no, sino el que se levanta para llevarse a la gente a otro lado, para no enseñarle la palabra de Dios. Esa es la aclaración que hay que hacer en este punto. Entonces dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos.
¿Qué son cosas perversas realmente que el apóstol Pablo está diciendo? ¿Qué es más perverso hoy en día que un hombre te diga, a ver, que un hombre te diga, el fruto prohibido el cual Dios le prohibió a Adán y Eva y el cual ellos lo comieron, es el diezmo que ellos no dieron? ¿Qué más perverso puede ser que eso? Que te diga un hombre hoy en día, el diezmo estaba en el huerto del Edén y eso era el fruto que ellos comieron. Por no darlo, pues entonces ese es un pecado. ¿Usted sabe que hay gente con esa clase de aberraciones diciendo hoy en día? ¿Qué cosas son cosas perversas? Aquella persona que te dice, si tú no traes ofrenda y tú no traes diezmo, eres un ladrón. Y como eres un ladrón, Apocalipsis dice que los ladrones no van a entrar. Eso es perverso. ¿Por qué? Porque te estás metiendo realmente con la integridad de la persona. Estás poniendo duda entre lo que es la fe de aquella persona con Dios. Eso es perversidad. Eso es algo que el apóstol Pablo dice, cuídense de estas personas porque van a llegar. El tiempo que nosotros vivimos, hermanos, es exactamente o peor que los tiempos del apóstol Pablo. Él dice, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de día y de noche, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Escuche bien, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado, dice el apóstol Pablo. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario, a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. ¿De dónde el apóstol Pablo saca su enseñanza? Él dice, si yo tengo necesidad, yo tengo estas manos y yo trabajo. Y a nadie de ustedes, dice el apóstol Pablo, yo les he sido carga. ¿Por qué dice? Porque la enseñanza del Señor Jesús les dijo, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Por qué? Porque cuando tú das, tú estás haciendo ese acto de bondad, de justicia, de piedad. ¿Tú no le das a una persona que ya tiene? No. En todo caso, si tú le das a una persona que ya tiene, lo estás haciendo por un beneficio tal vez personal. Hay gente que se agrada entre ellos mismos. Yo te doy y luego ¿qué? Tú me das. Yo te doy y luego tú me das. Yo te llevo a ti esta vez y la otra vez tú me das a mí. Tú no le das en el Señor tú no le das a una persona que ya tiene. Tú le das a alguien que necesita. Tú le das a alguien, como dice la palabra del Señor, el que le da a un pobre, dice, a Dios le hace un préstamo. Dale a un pobre y tus graneros se van a llenar. Pero ¿para qué le quieres dar a alguien que ya tiene? ¿Para qué? ¿Tú sabes qué me dijo? Me dijo un hermano, me dijo, tome, yo le voy a dar algo para usted. Le digo, no hermano, no, soy yo quien debería de darle. No, tranquilo, no me dé. Porque quizás, hermano, $50 para mí, hermano, y no me estoy enalteciendo ni nada, porque incluso yo también tengo necesidad muchas veces. ¿Ok? Y el dinero a nadie le dice, a mí no me hace falta. Pero quizás si yo recibo $50 de una persona, para mí no vayan a ser mucho. Pero quizás $50 sean el 10% de lo que una persona sacrificó y trabajó toda la semana. Quizás 10% sea, quizás $50 sea la mitad de lo que a esa persona le dieron como fin de semana. Entonces, ¿por qué la gente que tiene nunca se sacia de recibir? Cuando la gente que tiene va a decir, mira, ya es suficiente, ya no me des. Cuando la gente va a decir, ya tengo, ya no me traigan, ya no me den más para mí. ¿Por qué el hombre tiene tanta malicia en su corazón y no se sacia de tener? Más tiene, más quiere. Eso se llama avaricia.
Y eso sí, los ávaros no van a heredar el reino de los cielos. Aquel que tiene 2 o 3 vehículos y todavía quiere que le den más para que siga teniendo, eso es avaro combinado con otros pecados que van de por medio. Porque, hermano, el apóstol Pablo dice, yo no he codiciado, dice, ni un oro, ni plata. Y él habla oro y plata porque era la moneda, ¿ok? Era la manera como se comercializaba en aquel tiempo. Si estuviera en nuestro tiempo, diría, yo no he codiciado dólares de ustedes. Eso diría, porque la plata y el oro y la plata era la moneda de cambio con la cual viajabas y con lo cual comercializabas en aquel tiempo. ¿Y por qué dice vestidos? Porque las vestiduras también eran una manera de comercializar. Las vestiduras eran una manera de cómo tú hacer negocios también. El apóstol Pablo dice, yo nada de eso les he codiciado, porque cuando yo he tenido necesidad, dice, mis 2 manos, dice, me han servido. Y yo les he enseñado, dice, como dijo el Señor Jesús, que más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, el apóstol Pablo, hermano, nos está dando una enseñanza aquí. Y la enseñanza es, cuando vengan aquellos hombres amadores de sí mismos, aquellos hombres que solamente piensan en saciarse, en llenarse, cuídense de ellos. De verdad, cuídense de ellos. No dejen, hermano, que alguien venga y le diga, mira, Dios dice y me tienes que dar. Más bien pregúntate, ¿realmente qué dice Dios, hermano? ¿No será que Dios dice que tú tienes que dar mejor? ¿No será que Dios dice que tienes que darle al hambriento antes de que yo te dé a ti? ¿No será que mejor te expongo mi necesidad? A lo mejor yo estoy más necesitado que tú. Hay mucha gente así hoy en día. Hay mucha gente que con trabajo, con esfuerzo, hermano, levanta los productos de su cosecha. Y le cuesta. Usted sabe, hermano, lo que es traer llenar un costal o un saco de maíz. Usted sabe el esfuerzo que hay en que un campesino llene un saco de este tamaño de maíz, el producto de su cosecha, para que alguien venga y diga, oh, esa es la primicia, tráemelo para mí. ¿Por qué? Porque el Señor dijo que tiene que traer la primicia. ¿Usted sabe lo que es eso? Eso es, hermano, que no tener consideración del rebaño. Y el apóstol Pablo dice, tengan cuidado de estos hombres, porque se van a levantar en medio de ustedes. Y en Filipenses dice, hay muchos ahí, dice, que lo que están haciendo es llenando su vientre, saciándose ellos mismos. No se trata de eso. El mensaje que el apóstol Pablo no se trata de eso. Él dice en 1 Corintios, cada primer día de la semana, cada quien aparte algo. Pero no dice para mí, dice para los santos, dice para los necesitados. Es más, dice, y cuando yo llegue, dice, vamos a enviar esa ofrenda con los que ustedes designen. Y si ustedes consideran que sea necesario que yo vaya, dice, yo voy a ir, pero si no, yo me tengo que meter en esa ofrenda y llevar ese donativo a Jerusalén. La palabra del Señor dice, yo no estoy predicando el evangelio porque me quiero beneficiar. No. Dice, mi mandamiento es que entregue yo el mensaje gratuitamente. Y ese es el mensaje. Donde quiera que lo queramos ver. Tú no ves a Pedro, ni a Pablo, ni a Santiago, ni a ninguna de esas personas predicando para llenar sus vientres. Es más, el apóstol Pablo dice, yo he pasado hambres, desvelos, tribulaciones. ¿Por qué? Si yo soy ministro, yo debería estar bien sentado y debería yo enseñar una vez al domingo y que me traigan todo para mí. ¿Soy el apóstol, sí o no? Pero ese no era el mensaje, hermanos. Ese no era el mandamiento. Jesús le dijo, cuando vayan a predicar, no lleven alforja, o sea, no lleven bolsita, no lleven 2 mudas de vestido, no lleven calzado extra. ¿Por qué? Dice, porque el obrero es digno de su salario. ¿Cuál es el salario? El alimento. ¿Cuál es el salario? La vestimenta. Hay 2 tipos de salario que la Biblia habla. Habla del salario de aquella persona que trabaja para un hacendado y le dan su pago al final del día. Y hay un salario que se refiere al que predica la palabra del Señor. El que predica la palabra del Señor es digno de su alimentación.
es digno de que se le dé donde vivir. Sí, eso dice la palabra del Señor. Pero no le des todo. No le des todo tu sustento al hombre porque dice que es hombre de Dios. El día que alguien recibe todo de la iglesia, ese día deja de ser un hombre de Dios y se vuelve un hombre amador de sí mismo. Porque entonces quiero para mí. Fíjense, hay muchos hermanos que no podemos mandar a nuestros hijos a las escuelas privadas porque eso cuesta dinero. Pero los hijos del disque pastor, ¿dónde están? En las mejores escuelas. ¿Dónde están? En los mejores colegios. Ellos no visten ropa de segunda clase como nosotros. ¿Qué visten? Gucci. ¿Qué visten? Levi's. ¿Qué visten? Lacoste y todas esas marquitas. ¿Por qué? Porque eso es donde ellos se han posicionado. Y el pueblo, como no lee la escritura, o sea, dice claramente, el pueblo pereció porque le faltó conocimiento. ¿Por qué hoy en día el pueblo está pereciendo? Porque falta conocimiento de la palabra del Señor. Y para terminar, el apóstol Pablo dice, en 1 Timoteo capítulo 6, verso 6, dice la palabra del Señor. 1 Timoteo 6. Bueno, del verso 3 dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad, la enseñanza que es conforme a la piedad, ¿ok? Si alguno enseña una cosa diferente, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. El contexto es, si alguien no enseña las sanas palabras de nuestro Jesucristo, es un necio. ¿Ok? Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Cualquier persona que no enseña las sanas palabras del Señor Jesucristo y usa el mensaje de la palabra del Señor Jesucristo para ganancia, dice, apártate de ello, le dice a Timoteo. Porque gran ganancia es la piedad acompañada del contentamiento. Piedad, hermano, es tener misericordia. Piedad es padecerte de la necesidad de tu prójimo. Piedad es vivir con esa persona, ese momento que está viviendo, compadecerte de él. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Hermano, en el encabezado de la carta, Pablo le está enseñando a Timoteo cómo debe de vivir. Y le dice, Timoteo, si tú tienes sustento, tienes alimentación, tienes un techo, tienes abrigo, tienes ropa que vestir, estate contento, estate conforme. Tú eres un ministro conforme a las sanas palabras del Señor Jesús. No miramos Timoteos hoy en día, no miramos Pablos hoy en día. ¿Por qué? ¿Por qué no hay gente que predique así? ¿Por qué hay gente que no enseña la palabra sin tener que recibir algo a cambio? ¿Por qué? Porque eso es según el mensaje que se ha entregado de hace muchos años. Y como la gente lo acepta, lo toma, dice, no, pues eso es lo que es. ¿Por qué lo haces? Porque todos lo hacen. Y esa, hermano, esa cadena nunca se va a romper mientras la gente no estudie la palabra del Señor. En ningún lugar de la palabra de Dios, Dios te pide a ti, redimido con la sangre de Jesucristo, que pagues por tu salvación. Estamos peor que la iglesia católica. Porque ellos dicen, ¿tú quieres sacar a alguien del purgatorio? Pues paga y le vamos a rezar y para que salga. ¿Tú quieres tener, como dicen, primera comunión? Pues paga y le vamos a hacer primera comunión. ¿Tú quieres bautizarlo? Pues paga y le vamos a hacer bautismo. Por eso Martín Lutero, cuando estuvo en contra, cuando hace la tesis de él, la 95 tesis, él dice, no, la salvación es por gracia, por fe nada más. Tenía razón. Ahora, la iglesia evangélica hoy en día, los que dicen que son cristianos hoy en día, están haciendo lo mismo. Lo mismo. Ah, claro, ahí no hay indulgencias, no hay primera comunión, no hay nada. Pero todos lo han dicho,
lo han encerrado en una palabra o en dos palabras: diezmos y ofrendas. Y todo eso le pertenece al pastor. Un amador de su vientre es lo que es, según la palabra de Dios, no según mis palabras. Yo no tengo poder ni nada, porque tiene que decir, mi palabra no sirve. Es la palabra de Dios la que nos enseña. Es la palabra de Dios que nos enseña. Tú no miras a Timoteo, ni a Tito, ni a aquellas personas que el apóstol Pablo delegó para que llevaran en la enseñanza viviendo del evangelio. Al contrario, Pablo les enseñó que ellos tienen que dar. Hechos 20, hermano, es una defensa realmente para todas aquellas personas que están buscando sustento en la palabra de Dios para enseñar la verdad. Hechos 20, ¿qué dice el apóstol Pablo? ¿Tienes necesidad? Trabaja. No seas gravoso a la iglesia, no seas gravoso al pueblo. Yo no sé, la gente hoy en día ha perdido toda sensibilidad. Y no le da pena, no tiene vergüenza en la cara quitarle el dinero a unas pobres familias que lo que ganan es salarios mínimos. No les da vergüenza. Dicen, es que yo soy el ministro del Señor. Yo soy el apóstol del Señor. Yo soy el pastor. Y me tienes que dar. Hermano, hermano, tú que lo estás haciendo, deja de hacerlo. Porque estás alimentando a los lobos rapaces. Mientras lo sigas haciendo, cuando ese se vaya, va a venir su hijo. Y cuando se vaya su hijo, va a venir su nieto, y su bisnieto, y su tataranieto, y eso nunca se va a terminar. Mira los ejemplos que tenemos. Mira la mal llamada luz del mundo. Primero era el abuelo, y luego el hijo, y ahora el nieto. Y cuando ese nieto se muera, va a seguir el otro. Hermano, la palabra del Señor no es negocio. Y el apóstol Pablo dice, guárdense de esas personas. O sea, él dice, hay muchas personas que se levantan y su Dios, dice, es su vientre. Ellos quieren saciarse a ellos mismos. Ojalá solamente fuera la comida, hermano, pero no. Es todo. Es todo. Nunca va a haber un momento en que digan, ya no me den, ya no traigan, ya tengo. Yo conozco gente, hermano, con pensiones del gobierno que les da. Que claro, trabajaron muy bien. Tienen sus pensiones del gobierno, tienen su seguro social que les dan, tienen el pago de las casas que ellos han comprado con el dinero de la gente, de renta que les dan todos los meses. Y siguen todavía, y siguen quitándole a la gente con la excusa, con el pretexto barato de que es que Dios dice, tráeme los diezmos, porque si no eres un maldito. Ese es el pretexto. Y esa es la excusa. Y la gente, sí, dice la gente, y ahí va la gente. Ya es tiempo, hermano, de que el mensaje de la palabra de Dios salga de estas cuatro paredes y que se vaya a otros lados y que realmente la gente vea cuál es el mensaje del evangelio. ¿Qué dijo el Señor Jesús? ¿Qué dijo el apóstol Pablo? ¿Qué dijeron los hombres de Dios? Nosotros tenemos un mandato, hermano: enseñar la palabra del Señor, pero no enseñarla por conveniencia, no enseñarla por dinero, porque el dinero, dice la palabra del Señor, raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando mucho se apartaron de la verdad. Usted y yo queremos permanecer en la verdad. Amén. Vamos a terminar en esta mañana. Vamos a dar gracias a Dios, esperando que la palabra del Señor llegue a los lugares, a los corazones, que siempre tengamos, ¿verdad?, en mente que no es por nosotros, no es por lo que podamos hacer, sino que es por lo que el Señor quiere en cada uno de nosotros. Pongámonos de pie en esta mañana. Vamos a orar, gracias a Dios. Siempre acordémonos de orar por las necesidades, acordémonos de orar unos por otros, y siempre tengamos en mente que tenemos que ir caminando en amor, haciendo la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Amén. Amén. Vamos a orar, hermano, por favor, ora esta tarde, esta mañana. Padre, te damos gracias por la palabra recibida aquí, Señor. El único propósito es que aprendamos y que veamos la realidad, porque esta palabra es verdadera. Aquí se predica solamente tu palabra, Padre, con un solo mensaje que llegue y despierte esas mentes, esos corazones, Señor, para que seamos fieles a tu palabra y seamos fieles a ti, Señor. Te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones que hemos recibido tuyas durante toda la semana, durante todo el año, Señor. Te pedimos, Señor, por los enfermos, Señor, sánalos, cuídalos, protégelos, Señor. Mira a la familia de James, Señor.
en ese nuevo trayecto, Señor. Cuídalos, protégelos. Tú tienes un propósito para él, Señor. Dale fortaleza, Señor. Enséñalos, Señor. Gracias por todos los enfermos, Señor. Te damos gracias por las personas que están pasando por necesidad, donde quiera que sea en el mundo, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tú nos bendices, nos cuidas, porque nuestros hijos están bien, Señor. Nuestros niños están bien, nuestros nietos, nuestras esposas, nuestro hogar te sirve a ti, Señor. Gracias, Padre, porque tú estás en medio de la tormenta, Señor, cuidándonos y protegiéndonos, Padre. Sigue durante todo el trayecto de esta semana y por siempre, Padre. Mientras tú estés, Señor, de nuestro lado, no hay nada que temer, Señor. Te damos gracias por este hogar, Señor, la familia, los hermanos, nuestras esposas, Señor, nuestros nietos, nuestros niños, nuestros vecinos, Padre. Todo aquel que tenga una necesidad, Señor, súplele, según sea tu voluntad, Padre. Gracias por cuidarnos y protegernos, Señor. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado, Señor. Amén, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dios lo bendiga, hermano. 3, 2, 1